Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en este lugar. Que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas y produzca bendición y vida eterna en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Mire, así como está, no se sienta, así lo agarré. Busque su vida en el Salmo 143. Por favor, de pie, ¿sí? Perdón, hermanos, ahora sí los troleé. Salmo 143. Quiero que leamos de pie esto solamente. Salmo 143, verso 10, una declaración del rey David y una enseñanza en la vida de David para nuestras vidas. ¿Está listo ahí? Amén. Dice la escritura, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, Señor. Esta mañana queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, pero sobre todo nos lleve a hacer tu voluntad, Padre. Nosotros sabemos que tu palabra declara que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y que cuando nosotros nos salimos de tu voluntad, Señor, el sufrimiento está en nuestras vidas, porque tu voluntad es buena, Señor. Y cuando nos salimos de lo bueno, Padre, entonces experimentamos cosas que no nos gusta y no es agradable, Padre. Por eso, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe por sendas de rectitud y de justicia, como a ti te agrada, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu voluntad es buena, Señor. Amén, amén. Ahora sí sientes, hermano, gracias a Dios por esa declaración. Sabe, hermano, qué importante es conocer, caminar, andar, entender la voluntad de Dios. Es crucial para nuestras vidas, ya que el mismo Señor Jesucristo oró y nos dijo que nosotros oráramos al Padre y le dijéramos, Señor, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, también aquí en la tierra. Cuando el ser humano, hermanos, quiero comenzar con esto, cuando el ser humano, que fue creado conforme a la voluntad de Dios, cuando el ser humano se aparta, se sale de la voluntad de Dios, realmente comienza a padecer, a sufrir, a enfermar y a morir tanto en lo espiritual como en lo humano, literalmente. Y el desconocimiento, mis hermanos, de la voluntad de Dios hace que aún en la religión, aún religiosamente y aún con una Biblia en la mano, nosotros no hallemos sentido y propósito a nuestras vidas. Y por eso una religión se vuelve tan tediosa, porque fuera de la voluntad de Dios, hermanos, aunque tengamos religión, no encontraríamos un propósito real y verdadero, porque la voluntad de Dios, hermanos, está diseñada para nosotros con un propósito eterno en el cual nos da plenitud y nos da felicidad. Pero ¿qué cree, hermanos? La mayoría de las personas, incluso muchos de nosotros que están sentados en esta sala, y mucha gente que está leyendo la Biblia, que está perteneciendo a un grupo religioso, a un grupo cristiano, no conoce y no le interesa conocer la voluntad de Dios. Muchos cristianos viven así y por eso vemos tantas cosas diferentes a lo que la palabra dice. Por eso vemos muchas vidas de mucho dolor, de sufrimiento dentro incluso del mismo cristianismo, hermanos. Pero es por eso mismo que es importantísimo lo que el rey David oró a Dios y se lo compuso en una canción. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y Jesús dijo que nosotros debiéramos orar que se haga la voluntad del Padre. Y el plan de Dios es hacer su voluntad en nuestras vidas y darnos bendición y vida eterna. Yo quiero enseñarle hoy un poquito de lo que Dios me ha mostrado. Es sencillo, pero creo que es profundo. Pues entender estas cosas, hermanos, a mí me llevaron a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir y a disfrutar el cristianismo, a disfrutar el evangelio. Así que yo le llamé a esta reflexión, esta enseñanza, conocer la voluntad de Dios. Si cualquier persona, hermano, nos preguntara si tú conoces la voluntad de Dios, divagaríamos mucho.
Y uno puede preguntarle a muchos creyentes, oye, ¿conoces la voluntad de Dios? Y quizás diríamos un montón de cosas, pero sin duda creo que todos diríamos cosas diferentes, muchas bíblicas, muchas no bíblicas, pero créame hermano que todo ser humano, y esto es importante que usted ponga atención, todo ser humano necesita conocer la voluntad de Dios para su propia vida, porque de otra manera no tendría mucho sentido y por eso hay mucho ateísmo y mucha gente empieza a pensar que Dios no existe porque no pueden comprender la voluntad de Dios. Y cuando no comprendemos la voluntad de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Incluso, dicen algunos, tampoco tendría sentido que Dios existiera, porque no comprenden su voluntad. Pero en un pasaje tan sencillo, hermanos, yo quiero llevarlos a mirar un poco de lo que Dios puede mostrarnos a través de su palabra. La palabra de Dios, este libro que tenemos, hermano, no es que yo lo tenga que decir, habla por sí solo. Miles y miles de años y ha guardado su contenido. Es el libro más atacado, el libro más vendido y el libro más apreciado y el más odiado a lo largo del mundo. Ningún libro tiene esas características. Si no tuviera ningún poder, no tendría esas características. Pero nosotros los cristianos creemos que ahí se agrupa la palabra de Dios, cosas que Dios habla a la humanidad, al ser humano y a sus hijos. Creemos que lo que está escrito aquí tiene un contenido del pensamiento de Dios y la palabra de Dios. Y lo vamos a descubrir tan fácil, hermanos. Digo, yo pienso que es fácil, pero esperamos que así lo podamos ver todos. Vaya conmigo, por ejemplo, al capítulo 1 de este libro, Génesis, al libro 1 del capítulo 1, a Génesis, vaya. Y quiero llevarlo a un momento crucial en la historia de la humanidad. Y esta es cuando Dios creó al ser humano. Génesis 1:26, por favor. Y vamos a leer un párrafo, solamente la palabra del Señor, y vamos a aprender mucho de este párrafo, de la voluntad de Dios. Y yo quiero enseñarle esto, hermanos, como iglesia, para que usted lo pueda practicar siempre que lea la palabra de Dios. Dios nos está llevando a que conozcamos su palabra, porque cuando ignoramos su palabra, somos susceptibles a toda clase de mentiras, porque la palabra de Dios es verdad y todo lo que está fuera de la palabra no es verdad. Así que mire, vamos a leer este párrafo, Génesis 1:26. ¿Está ahí conmigo? Ok, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¡Wow! Creación del hombre. Hermano, aquí vamos a encontrar, ¿cómo le podría yo llamar? Un proceso, una forma, un hábito de Dios de manifestar su voluntad. Y con este texto vamos a encontrar lo mismo en toda la palabra de Dios cuando Dios interactúa con el ser humano. Aquí por lo menos voy a encontrar y le voy a mostrar 4 aspectos, si usted quiere llamarle así, en los que Dios obra su voluntad. 4 aspectos para conocer la voluntad de Dios. Y vamos a mostrarlos. En primer lugar, comienza diciendo que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree, y da toda una clase de cosas que Dios hace. Aquí, a cualquier persona que le preguntes, tú le vas a decir, ¿aquí qué está pasando? Cualquier persona que no haya leído la Biblia nunca, que lea este párrafo, se va a hacer una pregunta que usted también se debe hacer cuando lee la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? La respuesta es, Dios
está creando al hombre, o Dios creó al hombre, ¿no? Eso es lo que está pasando en lo que leímos, si estamos bien. Por eso nos brincamos un poquito que antes Dios había creado todo el universo, los árboles, las plantas, los animales, los peces, todas las bestias. Y luego entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Así que anote un primer aspecto que mucha gente no conoce, y cuando usted quiera conocer la voluntad de Dios, usted tiene que entender cómo opera la voluntad de Dios, porque muchas veces no lo entendemos. Mira, hermanos, antes de comenzar a mostrarle esto, le voy a decir, ¿sabe por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando usted se va a casar, empieza a pensar si es la voluntad de Dios que se case con tal o con tal persona. Hablo de los creyentes. Los no creyentes echan volados y lo que caiga, ¿no? Los no creyentes dicen, me caso y si no funciona, pues me divorcio, me caso con otro, y si no funciona, me divorcio, me caso con otro, y si no funciona, me divorcio, me caso con otro. Y si no funciona, pues me muero. Pero los creyentes piensan si estaría bien hacer la voluntad de Dios. Así que un creyente promedio va a preguntarse si Dios estaría de acuerdo en que yo me casara con María, un ejemplo. Bueno, hablo María porque hay muchas y la mía también es María, ¿no? Entonces uno empieza a pensar cuando se quiere casar que si la voluntad de Dios sería eso. Para entrar a ese hombre está fuera de lugar. No es que no haya que preguntarle a Dios o pensar en la voluntad de Dios. De entrada no sabe cómo Dios obra en su voluntad. Él quiere que Dios le conteste, sí, cásate con ella. Ese no tendría sentido de buscar la voluntad de Dios, porque ¿por qué Dios estaría pensando en si te casas con esta María? Eso no tiene que ver con la voluntad de Dios. Póngame atención para que no diga, no, yo siempre he aprendido que es así. No, es parte de algo de la voluntad de Dios, pero al final no es así. Otro ejemplo es que cuando nosotros estamos en una crisis, cuando nos accidentamos, también pensamos en si la voluntad de Dios está de por medio. Pero déjeme decirle esta mañana, y usted va a corroborar eso, siempre que entramos en una crisis preguntamos, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios que me pasen cosas malas? ¿Será que es la voluntad de Dios que me pasen cosas buenas? Y yo le digo una cosa, de entrada ya estamos mal cuando en esas situaciones preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Porque no conocemos cómo funciona la voluntad de Dios, cómo se manifiesta, cómo se revela y cuál es la voluntad de Dios. Y en este texto que estamos leyendo, yo se lo voy a mostrar. Así que un primer aspecto no es que Dios solo hace las cosas o te dice cásate con María, no, María no es Juana, no, a ver, eso no es así. Usted va a ver mucho más adelante y va a ver en algún texto cómo en algún momento de este plan Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y abrió un su costado y dice que tomó de su costilla y formó a la mujer y luego Adán dijo, esta será carne de mi carne, pues hubo matrimonio, hubo un enamoramiento y fueron una pareja y todo, sí. No usted ve a Adán diciendo, será la voluntad de Dios que yo me junte con esta mujer. De todos modos no tenía muchas opciones, era la única, ¿no? Pero no pensó nada de eso, ¿por qué? Porque mire, Adán entendía cómo operaba la voluntad de Dios. Y mire, si yo le preguntara qué es lo primero que Dios hace cuando tiene un plan, ¿puede usted opinar? ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando Él tiene un plan para ejercer su voluntad? Casi le estoy dando la respuesta, pero quiero que usted piense. Voy a tomar agua mientras. Espíritu mudo y sordo, sal de ellos. No es lo primero. ¿Y por qué no leen su Biblia? Pues ahí está. Están inventando cosas. Ya ve, así somos los evangélicos. Nos ponemos a inventar cosas, pero si ahí lo dice. Génesis 1:26. Dígame qué está haciendo Dios. ¿Sí? Mire, y entonces dijo Dios, ¿a quién le habló? A él mismo, a toda su esencia, el Dios trino, que está compuesto por tres, se habló a sí mismo, y dijo Dios, hagamos, ¿sí? Así que fácil, hermano, por eso dice Jesús, gracias te doy, Padre, porque revelaste estas cosas de los sabios y los entendidos
y se las diste a los que son como niños. Piense como niño para entender la voluntad de Dios, si no, les va a pasar lo que les está pasando. Así que Dios se habló a sí mismo, ¿no? Le habló al Hijo y le habló al Espíritu. El Padre se está hablando a sí mismo, a toda su divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí. Claro que están ahí. Y Él se dice a sí mismo, hagamos al hombre. Así que la primera cosa que Dios hace, y lo tienen que anotar, es que Él se habla a sí mismo. Su palabra es para sí mismo. Es un plan que tiene, pudiéramos decir, hermano, para que lo podamos comprender humanamente, que primero está en su mente y lo baja a su corazón. Y eso lo tiene que hacer todo ser humano cuando quiere ejercer una voluntad. Es algo que a veces nos brincamos. Por eso le digo, hay personas que dicen, pues me caso con este. Vaya, ni siquiera se sentó a hablar consigo mismo. Y que se diga, mí mismo, como Dios lo hizo, mí mismo, ¿te vas a casar con ese? ¿Te gusta a ti adentro? ¿Sí sabe usted, hermanos, que hay personas que piensan una cosa, dicen otra y hacen otra? Bueno, esa Trinidad nunca está de acuerdo. Y así somos los mexicanos en la mayoría. Pensamos bien, hablamos mal y hacemos peor. Generalmente somos de buenos pensamientos. No, cuando yo sea grande, me voy a casar, voy a tener hijos, le voy a hacer una casa a mis papás. Buen pensamiento. ¿Sí? Luego lo habla, a veces no lo habla, luego termina diciendo otras cosas y termina siendo otras muy distintas. Pero Dios no es así. Acabamos de cantar, Señor, eres fiel. Y Él es fiel, en primer lugar, hermano, a sí mismo, a su propia voluntad. Así que Dios se dijo a sí mismo, hagamos al hombre. Y eso no es extraño, hermano. ¿Usted ha hablado con usted mismo? Casi todos los mexicanos parecemos locos cuando vamos por la calle hablando con nosotros. Y no le ha pasado, si está verdaderamente loco como yo, se va diciendo, ¿y si vamos para acá? ¿Y a quién me está diciendo? Se habla a su ser interior, el cual la Biblia corrobora que es así, al hombre interior que vive dentro de nosotros. Nosotros esa práctica la hacemos comúnmente porque Él mismo dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Así que nosotros también hacemos eso que Dios hace, pero no podemos pensar que Dios no lo haga. Que Dios tenga un plan y no se lo diga a Él mismo. Así que Dios comienza teniendo un plan en su mente, en su corazón, en su espíritu, se lo revela a sí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijo Dios, hagamos al hombre. Tuvo un plan Dios. Así que, hermano, dentro de eso que usted está notando, primera cosa, Dios lo planea todo. Dice, ¿por qué es importante, pastor, que sepamos que Dios planea todo? Bueno, es importante que tú sepas que Dios no es mexicano. Anoten eso, porque los mexicanos pensamos que Dios es mexicano. Y que Dios deja todo para la última hora, paga el recibo de luz el último día. No, hermano, Dios lo planea todo, lo piensa, lo calcula, se lo declara a sí mismo. Tiene una idea que se la habla a Él mismo y ese es un plan, un proyecto en su mente, en su corazón. No es mexicano. No es, dice, pues lo hago y a ver qué sale. Y ya los que somos religiosos tomamos decisiones y decimos, que sea lo que Dios quiera. Nada que ver con la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, nada que ver con la... Imagínense que Dios diga, vamos a crear un monigote y a ver qué pasa. No, Él pensó algo, se lo dijo a sí mismo, es su esencia de Dios. Y usted tiene que saberlo. ¿Y para qué me sirve esto, pastor? Para que sepas, mi hermano, desde ya te regalo algo. Tú no viniste a esta tierra por accidente. Nadie nació en esta tierra por accidente. Estuvo en la mente de Dios primero. Eso lo dice Efesios capítulo 1. Dios pudo haber usado muchas circunstancias para traerse a la tierra, pero déjame decirte, incluso cada circunstancia Él la pensó. Porque, escúcheme, la Biblia declara, hermano, que nada en esta tierra pasa sin que la voluntad de Dios esté de por medio. El Señor Jesucristo dijo, no se cae la hoja de un árbol sin que la voluntad de Dios esté de por medio. Él calculó todo, lo pensó todo, lo planeó y luego vamos a ir al paso 2, lo ejecutó. Así que eso te va a traer una paz tremenda si es que lo puedes mirar para que vayas conociendo la voluntad de Dios, hermano. Es que Dios te planeó, te pensó. Todo lo que hacemos lo tenía planeado y pensado. El sol, la luna, las estrellas. Y cuando creó al hombre, Él pensó primero, dijo para sí mismo, se habló a sí mismo, hagamos al hombre.
y lo hizo con características que es importante y digno de aplaudirle a la muy buena voluntad de Dios, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, igual que nosotros, dijo, igual que yo, haré al hombre como a mí mismo. Eso sí, ¿no le alegra, hermano? Usted tiene la cara así como diciendo, ¿y eso qué me importa a mí? Pero debería de importarte si tú crees en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un plan de hacerte igual a Él. Eso es emocionante para mí. El Padre, el creador de todas las cosas, me creó a mí. Yo no vine a esta tierra por accidente. Yo no nací por accidente. Me pensó. La Biblia está revelando que Él pensó primero en hagamos a esta persona. Así lo hace Él todo, hermano. Solo me fui al principio, pero así lo hace todo lo hace así. Un plan, un proyecto, Él lo piensa, lo planea, se lo declara a sí mismo, se llama voluntad. Y luego, ¿qué va a hacer, hermano? Va a hacer su voluntad, ¿lo ve? Así que luego dice el verso 27, entonces creó Dios al hombre. Cuando dice entonces, da a entender que esto es un enlace de acto seguido, ¿no? Así que él primero lo pensó, lo planeó, se lo habló a sí mismo y luego lo ejecutó. Pero dentro del plan hay algo importante, si usted lo está viendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré entre los peces, las aves, las bestias, que señoré sobre la tierra. Dios pensó, mire, el hombre ahí todavía no está, pero ya está en la mente y en el corazón de Dios porque Él se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre y lo vamos a hacer igual a nosotros con las mismas características. Pero escúcheme, hermano, punto número 1 dentro del plan. Todo plan tiene un propósito. Anote, Dios no hace nada sin un propósito, hermano, ni siquiera lo piensa sin un propósito. Y eso es bueno aprenderlo de nuestro Padre. Los mexicanos siempre nos brincamos estas reglas y por eso sufrimos. Aún en la voluntad de Dios sufrimos. Así que mire, y señoré sobre la tierra. Así que hay un propósito. Dios está pensando, vamos a hacer al hombre con el propósito de que sea un señor, sea un jefe, sea un amo, sea un Dios, porque lo mencionó también en la Biblia, sea un Dios con D minúscula sobre la tierra. Él gobierne la tierra, llene la tierra, la sojuzgue, sea un gobernante sobre los peces, las aves, las bestias del campo, sea un gobernante sobre la tierra. Esa es la idea. Podríamos decir, hermanos, que esa es la voluntad de Dios. Todavía no la ejecuta, pero ya planeó su voluntad y ya va a ejecutar su voluntad. Él ya hizo un plan en su mente y en su corazón y tiene un propósito. Así que usted tiene que ver en ese texto, descubra en ese texto que Dios no hace nada sin un propósito. Porque hubiese dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen. ¿Para qué Dios querría hacer eso? Pues claro, no tendría sentido. Dios dice, y señoré. Sí sabe, hermano, que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, y eso está narrado en Génesis 3, cuando nos revelamos a la voluntad de Dios, cuando no nos importa la voluntad de Dios, perdemos un propósito. Entonces no tiene sentido que Dios nos haya creado. En la mente de Dios tiene sentido, pero cuando nos salimos de la mente de Dios, ya no tiene sentido. Porque Dios dijo, hagamos al hombre y señoré, y sea un señor, gobierne él. La palabra nos enseña, hermanos, que nosotros fuimos creados para gobernar sobre las cosas y no las cosas gobernar sobre nosotros. Hoy en día el ser humano está gobernado por las cosas. El estado de ánimo, la felicidad, la tristeza, la plenitud, el gozo, están gobernados por las cosas materiales en los seres humanos. La misma gente lo dice con su boca, si no tengo dinero, no me soy feliz, yo voy a ser feliz cuando tenga dinero, un amigo es un peso en la bolsa, es que sin dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí en la vida sin dinero? Y el dinero traduce cosas materiales, ropa, zapatos, casa, comida, sustento, abrigo, techo, todo eso. Es lo que el hombre dice, esas cosas me gobiernan a mí y yo soy gobernado por las cosas. Pero cuando Dios manifestó su voluntad, está ahí en la Biblia, dijo que el hombre iba a gobernar sobre las cosas.
¿Está viendo eso? No que las cosas gobernarían al hombre, que él gobernaría sobre toda la tierra y sobre todos los animales y sobre todas las bestias, los peces y las aves. Y él sería un señor sobre la tierra. Ese fue el plan de Dios. Aquí podemos decir que la voluntad de Dios es buena. Su plan es bueno. No voy a decir que su plan era, porque su plan es y sigue siendo y va a ser. ¿Cuándo no se cumple? Cuando nos salimos de ahí. Pero él lo va a cumplir sí o sí. Él dice a través del profeta Isaías, yo envío mi palabra a la tierra y mi palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá lo que yo dije que cumplirá. Así que esto va a ser. Uno se va a preguntar, pero entonces, ¿por qué no toda la gente gobierna sobre la tierra? Porque se salieron, nos salimos. Todos los días nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas sin mirar cómo se tienen que hacer y cómo las hace el Padre. Así que miren, el verso 27 da al paso número 2 que Dios hizo. Número 2, y creó Dios al hombre. Cuando dice creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, ¿qué le dice ese texto de lo que estamos analizando? Usted puede opinar hoy, no tenga problema. Yo repito para que salga en la grabación. ¿Qué le dice ese texto acerca de lo que vimos en el verso 26? Y hago esto para conectarlos, ¿sí? Porque si no, no vamos a salir de aquí sabiendo nada. ¿Qué le dice el texto 27? No nos puedo esperar mucho, porque se va la grabación. Seguimos reprendiendo espíritu mudo y sordo. Que él lo hizo tal como lo pensó, ¿no? Primero pensó, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué le dice eso de Dios? Que Dios piensa de una manera, actúa de la misma manera. La mayoría de los seres humanos, aún religiosamente, pensamos de una manera, ya se lo dije, y actuamos de otra. Tenemos buenas intenciones en la mente, pero terminamos haciéndolo mal. Romanos capítulo 7, ¿no? No sé qué es lo que me pasa, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7. Siempre quiero hacer lo bueno, pero termino haciéndolo mal. Hay un problema en mí, ¿sí? Se llama falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Un hombre de Dios, anótelo iglesia, esto es para ustedes, piensa las cosas y las hace como las piensa. Se llama integridad, se llama que esa persona es íntegra, no para con otros, primero para con él mismo, porque ¿qué clase de ruina es que yo pienso hacer algo y yo mismo me saboteo a mí mismo? El ser humano es así, empieza el sufrimiento. Es decir, yo pensé, hoy me voy a levantar, voy a lavar el carro, voy a limpiar la casa. Y cuando lo volteas a ver, está viendo TikTok todo el mediodía. Y uno dice, pero ¿qué clase de hombre pensó hacer una cosa e hizo otra? Bueno, Dios no es, aunque la Biblia parece que no tuviera nada de contenido, eso tiene un contenido porque, hermano, eso nos revela cómo es Dios. Y nosotros podemos aprender mucho de cómo es nuestro Padre viendo sus acciones. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que yo vi hacer a mi Padre es lo que yo hago. Y todo cristiano debe decir eso. Todo lo que yo veo hacer a mi Padre es lo que yo hago. Y aquí usted y yo que somos creyentes decimos, yo estoy viendo que mi Padre piensa las cosas. Se las dice a sí mismo. Se habla para sus adentros, se llama meditar. Se habla a su ser interior. Se pone de acuerdo por lo menos con él mismo. Mira, hermano, hay seres humanos que no están de acuerdo ni con ellos mismos. Por eso los ves, la ciencia les llama bipolares. Y ya como el ser humano no encuentra cómo llamarle a ese mugrero que nos está pasando por ignorar la voluntad de Dios, le ponemos síndrome de no sé qué, síndrome de no sé cuántos. Ya todos los niños tienen síndromes. Porque los psicólogos que están más locos que cualquier ser humano, paradójicamente, no entienden la mente del ser humano y como no la entienden, pues entonces empiezan a poner que todos estamos enfermos. Y en eso tienen razón. Sin la voluntad de Dios, enfermamos. Por eso que importante es conocer cómo hace las cosas Dios. Así que Dios, hermano, no es bipolar, no es mexicano. Dios piensa una cosa y ejecuta tal y como pensó. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre
a su imagen. Y como él tenía un propósito de señorear y llenar la tierra y que el hombre llenara toda la tierra y la sojuzgara, tiene sentido. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No tiene sentido. Si yo tengo un propósito, entonces yo tengo que hacer las cosas en base a ese propósito. Póngase a pensar, le pasa mucho a los jóvenes. Yo me acuerdo en mi era, cuando estaba yo más joven, estaba muy de moda o era muy famoso el básquetbol, porque en Estados Unidos salió un equipo de básquetbol que incluso le llamaban de ensueño. Ganaban todo, Michael Jordan y todos ellos. Era un grupo inimaginable. Pero entonces sacaron los tenis de Jordan y casi todos los jóvenes que tenían dinero se querían comprar los tenis de Michael Jordan. Ahora les debe de pasar con el fútbol, ¿no? O con el béisbol. El problema es que muchos de esos jóvenes se compraban tenis de Michael Jordan y no, ni caminaban una cuadra. O sea, se compraron unos tenis que son para jugar básquetbol de alto nivel, porque los tenis que él traía para jugar profesional y de alto rendimiento. Oye, luego imagínate un muchacho que no se para de la cama, que se levanta a las 11 de la mañana y se pone sus Jordan para sentarse frente a la televisión. Esos tenis, escúchame hermano, porque le va a aplícalo a lo que quiera, como el iPhone de última generación que alguien puede traer, tiene un propósito. Nadie crea nada sin un propósito. Entonces esos tenis Jordan de última generación para atletas de alto rendimiento no tenía ningún sentido que los trajera ese joven. Ningún sentido tenía. Porque no están cumpliendo el propósito para el que fueron creados. Y eso, entonces, pues los tenis gobiernan la voluntad del muchacho. Y no la voluntad de Dios gobierna sobre el muchacho. Y las cosas son para la voluntad de Dios. No sé si me entendió ahí. La próxima vez que usted vaya a la zapatería, compre los zapatos que necesita para el propósito que necesita. Una vez vi llegar al Walmart una señora con una camioneta Lobo cuando salieron, grandísima, 4x4, un monstruo de camioneta. Se baja una señora de muchos recursos que apenas se alcanzaba los estribos porque esas camionetas son, no sé, las hicieron para todo terreno, no sé cuántas cosas. ¿Cómo va? Compra 2 bolsas y las echa en la batea. Creo que era papel higiénico. Y uno dice, ¿entenderá esa señora para qué fue creada esa camioneta? No. Porque ¿quién va al Walmart con una camioneta todoterreno 4x4, la más nueva, con un motor 5.0, con turbo y no sé cuántas cosas para comprar 5 pesos de jamón? Fuera de propósito. Y si usted, hermano, adquiere cosas para su vida sin propósito, va a sufrir. Se lo firmo, aunque tenga el dinero, y aunque pueda comprárselo. Ya está fuera de la voluntad de Dios porque va a ser por orgullo, por ego, por lo que sea, pero menos por un propósito. Le regalo un consejo de la voluntad de Dios. Cuando usted quiera adquirir algo, hágalo conforme a un propósito. Si no, no tiene sentido. Si no, ahí la va a tener estacionada, no sabe ni manejarla. ¿Y para qué será este botoncito? Pum, la descompone. Claro, no entiende nada. Los Jordan al muchacho obeso que no hace ejercicio se le iba del lado del tacón, claro. Pues sí, eso fue creado por un atleta. Y traían resortes aquí en el talón. ¿Para qué cree que eran los resortes en el talón? Dígame usted. Para saltar y saltar muy alto. ¿Y para qué quiere un muchacho saltar muy alto? Para encestar la pelota. Pero este no se para del sofá. ¿Para qué quiere resortes en los tacones? Y unos zapatos que alcanzan 40 kilómetros de velocidad. Si no da 2 pasos de la cocina. Propósito, hermano. La mente de Dios es perfecta y su voluntad es perfecta. Tengo un plan. Voy a ejecutar el plan, pero en base al propósito. Y todo va a funcionar. No sé si se acuerda que leímos al final y lo vamos a recordar. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces muchas veces, imagínense, le pongo en contexto, fuera del contexto, le pongo en contexto que un muchacho se levanta y le dice a Dios, un muchacho cristiano, pero sin la voluntad de Dios, Dios, ¿será bueno que me compre yo unos Jordan? Háblame, Padre, revélame, porque yo estoy esperando tu voluntad y no me los voy a comprar si no es tu voluntad.
Así que este no entiende nada de la vida. Nada de la vida. Él mismo fue creado con un propósito. Y si no está caminando en ese propósito, todo se va a caer abajo. Eso pasó en Génesis 3. Todo se va a venir abajo. Cuando tú consigas una casa, ahora me vas a entender qué fácil será entender casarte, no casarte, que Dios te dé hijos, trabajo, riquezas, cosas o no. Todo tiene un propósito. Y si tú te alineas a la voluntad y el propósito de Dios, las cosas tú serán gobernadas por ti y no tú por las cosas. ¿Está conmigo ahí? Bueno, siga leyendo lo que hizo Dios. Así que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro día hablaremos de eso porque precisamente el no entender el propósito está llevando a la sociedad en la que vivimos a decir, no, yo puedo ser varón o puedo ser hembra, puedo ser lo que yo quiera, no es lo que Dios quiera, porque yo quiero ser así. Pero mírate a ti mismo, el que te creó con un propósito, sí, pero yo no quiero ser eso. Nos estamos rebelando en contra del mismo propósito de Dios. Y hermano, lo hagan o no, alguien diga, hagamos algo en la iglesia, no, si solito pasa, nos vamos a rebotar con la pared y nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. La generación en la que vivimos, hermanos, es opuesta a la voluntad de Dios a todo lo que da. Llámese feminismo, llámese inclusión, llámese libertad de pensamiento, llámese como se llame, es opuesta en todos los sentidos a la voluntad de Dios. Porque aquí Dios está mostrando, incluso en un texto tan pequeño, cuál era la voluntad cuando creó al ser humano. Pero no solo nos está mostrando eso la palabra, hermanos, nos está mostrando cómo es Dios. Y Dios es alguien que piensa las cosas, que las declara, que las dice, que las planea, que las medita y que está en conjunto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no es alguien que improvisa, ni que las cosas se le salen de control, ni que pasan por accidente, no. Y luego Él es fiel a su palabra, fiel a su voluntad, y Él hace las cosas como las pensó y las lleva a cabo y les da un propósito a las cosas. Si nosotros hiciéramos las cosas así, hermano, le aseguro que la mitad de su vida hasta acá se ordenaría en 5 minutos. La próxima vez que vaya al Walmart y revise su guardarropa y lo que tiene en su casa, piense si todo eso lo hizo pensando primeramente, le dio un propósito a hacerlo y lo ejecutó. La mayoría de veces no. Si usted no siquiera lleva una lista de artículos que necesita del supermercado, usted terminará comprando cosas que no sirven para nada. Y se irá a meter a la tienda de enfrente de los chinos que está llena de cosas que no sirven para nada. Cositas chistosas, graciosas, bonitas, pero que no sirven para nada. Por 2 motivos. No sirven para el propósito de Dios y 2, se van a desbaratar en 15 días. Y eso ya le estoy dando una garantía muy extendida. ¿Qué sentido tiene hacer cosas así? Me compré un lapicero que prende. ¿Y dónde prende? Donde alumbra, no prende atrás. Si prendiera donde va a alumbrar, pues tendría un poquito de sentido porque escribes en la noche. Pero no, el foco lo tiene atrás y prende verde, amarillo, rojo y azul. Y no solo te distrae, en el mismo artefacto te está saboteando el mismo artefacto. Y lo compras. Y dices, ¿por qué lo compras? Por bonito. Ese es el problema. Dios hace las cosas con propósito. Y sin un propósito, no las hace. No las hace. Así que sigue diciendo, vea. El tercer aspecto de esto está en el verso 28. Y usted se tiene que emocionar aquí. No digo si es creyente, si no, no se emocione, no pasa nada. Y los bendijo Dios. ¡Wow! ¡Wow! Eso es impresionante. A ver, pensó, hizo, con propósito, y luego los bendijo. Dios habló bien de lo que había hecho. Eso es bendecir a alguien, declarar cosas bonitas, prudentes, prósperas, de bendición sobre algo. Así que Dios bendijo al hombre que había hecho, con toda la línea que viene siguiendo, entonces los bendijo Dios. Así que el tercer aspecto de lo que Dios hace, luego que lo piensa, lo planea, lo crea, lo bendice. Por eso Efesios 1 dice que Dios nos bendijo en las regiones celestiales desde antes de la fundación del mundo. Si usted vino a esta tierra, Dios lo envió, así usted tiene que darle gracias a Dios y decir gracias porque me pensaste, me planeaste. No me enviaste a la tierra nada más porque fue un accidente, como dice la ciencia, que una explosión, que el Big Bang, que de repente de la noche a la mañana un gran accidente en el cosmos y el ser humano apareció. No hay cosa más loca que yo haya escuchado de gente estudiada.
tiene muchísimo más sentido que un creador te hizo. Pero bueno, nosotros no podemos andar por la vida pensando que las cosas pasan por accidente o que puede ser un accidente lo que va a suceder con mi matrimonio, con mis hijos. No. Todo tiene que tener un plan para que se ejecute la voluntad de Dios. Y Dios bendijo entonces. Si tú vienes a esta tierra, Dios te bendijo. Si tú naciste, Dios te bendijo. Dios dijo, está muy bien, qué bueno lo que he pensado hacer. Luego dice la palabra que no nada más nos pensó hacer, nos formó en el vientre de nuestra madre, puso cada miembro, cada órgano, puso cualidades, el color de piel, el color de ojos, la huella dactilar, la forma de nuestros huesos, la estatura que íbamos a tener. Todo lo puso. Ahí dice el Salmo 139 y dice, oh, tú me creaste, me fraguaste como se fragua el quiso en el molde. Hiciste una forma y luego vertiste ingredientes y yo salí con la forma que tú querías que saliera. ¡Wow! Si nosotros entendiéramos eso, dejaríamos de no aceptarnos como somos, de frustrarnos, del chino querer ser lacio y el lacio querer ser chino y el gordo flaco y el flaco engordar y una cosa terrible. Y sufrir por todo, y llorar por todo, y no estar de acuerdo con nada. Señor, hace mucho calor, mándanos lluvia. No, Señor, que pare de llover. Señor, que corra aire. No, Señor, ya no queremos aire. Todo lo hizo conforme a su voluntad. Eclesiastés dice que todo lo hizo bien a su tiempo y que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero escúcheme, hermano, lo bendijo Dios. Lo creó y lo bendijo. Yo y usted, cuando leemos esto, hermano, debemos de alegrarnos mucho. Por eso le dije, porque somos bendecidos por Dios. Dios no crea a alguien en esta tierra porque ese no es el Dios de la Biblia para maldecirlo. Escuche lo que dijo Jesús. Yo no vine a condenar al mundo. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan es el nuevo Génesis. Génesis vuelve a empezar en el Evangelio de Juan, así capítulo por capítulo. Y Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine para que el mundo fuese salvo. Esta es la condenación. Algunos piensan que nacieron para que les fuera mal, nacieron para ser maldecidos, y eso no es así. Nadie nace así. Dios no se sentó a pensar en maldad, hermano. Así que saque de su mente y de su corazón todas las mentiras del diablo. Aunque no lo decimos, lo creemos. Pero, hermano, Dios no le hace daño a nadie. Él es bueno. ¿Sí lo cree? Así que cuando Él tiene un plan, su plan es bueno. Y lo dice Génesis. Y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Así que Dios no tiene pensamientos malos como usted y yo. Él no es ser humano, ni mucho menos mexicano, ni jarocho. Él piensa cosas buenas. Y cuando te pensó a ti, hermano, cuando me pensó a mí, pensó en algo bueno. Y cuando nos puso en el vientre de nuestra madre, dice Job, con sus mismos dedos nos dio forma y nos hizo nacer. Génesis 1:27. ¿Y sabe qué hizo cuando Él nos hizo nacer? Nos bendijo. ¡Wow! Nos emociona. Sí, a mí que me den dinero, para mí eso es bendición. Sí, ese es el problema. Nos bendijo Dios. Y nos dijo, mire, hermano, ¿qué le da a entender? Quiero que piense. ¿Qué le da a entender cuando el verso 26 dice, entonces dijo Dios? Y en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué le da a entender eso? Si lee su Biblia y piensa. ¿Alguno que sí habla, que no sea mudo? Más fácil, hermano, como niños. Ok. Que Dios habla. Que Dios habla. Eso es lo que dicen esos textos, ¿no? Y dijo Dios, Dios habla. Y cuando creó al ser humano y los bendijo y les dijo, Dios habla, Dios nos habla. Eso es normal. La gente que dice que nosotros estamos locos porque decimos que Dios nos habla, pero no, los locos son ellos porque no les habla a ellos. Dios no habla con locos, habla con cuerdos. Así que les habló. Usted tiene que anotar, una de las cosas que Dios hace es que le habla al ser humano. ¿Y qué es lo que Dios le habla al ser humano? Le revela su voluntad. Así que no está loco pensar que Dios habla porque Dios está manifestando que Él habla.
Y dijo Dios, hagamos al hombre. Así que Dios está hablando hasta consigo mismo. Lo que usted y yo hacemos. Y si vamos por ese camino, no, mejor por ese camino no vamos, me voy por aquí, porque si me voy por aquí llego más rápido y vas hablando contigo mismo. Así que tú hablas. Y luego cuando te encuentras a otro semejante a ti, hablas con él, ¿no? A menos que sea mudo como algunos de aquí, pues ni modo, le empiezas a hacer señas que si quiere les quite con poco chile o mucho, que pica o que no pica. Y al decir ese hombre, estos cuates son mudos, porque uno también empieza a hacer señas, pero si tú sí hablas, la echa de reír de nosotros, estos cuates si hablan, yo no hablo, pero ellos sí, no me hablan. Y así hacemos con Dios. Muchos de los que están aquí sentados no hablan con Dios. Y muchos de los que están aquí sentados piensan que Dios no les quiere hablar o no habla y que quiénes serían ellos para que Dios les hablara. Pero déjenme decir una cosa, Dios es bueno y en su voluntad Él pensó hablarnos. Es más, querramos o no, Él habla. Aún cuando nosotros no existíamos, Dios hablaba. Génesis 1:1, y dijo Dios, sea el día, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sea la noche, y fue hecha la noche. Y dijo Dios, exista el cielo, y existió el cielo. Se separen las aguas, del abismo, y entonces se separaron. Dios está hablando. Le habla a la creación, le habla a los cielos, le habla a la tierra, le habla a las plantas, le habla a los animales. Dios le habla a todo mundo. Qué extraño que no te hable a ti. Debes de preocuparte. No conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo la voy a conocer? Mismo que Dios me hable, mismo que no. Es normal, ¿eh? No sé, mi hermano, si no te habías dado cuenta, pero es normal que Dios le hable al ser humano. Y no es que seas tan especial. Yo quiero decirte que sí, para que no salgas de aquí frustrado. Es que Él es así. Él creó a un ser humano y casi Dios está obligado a hablarle a lo que creó. ¿Por qué? Porque le tiene que transmitir ¿qué? Su plan, su visión, su idea, el por qué te creé, hijo. Pues uno anda por la vida diciendo, ¿será que Dios habla? ¿Será que no? Y Dios está diciendo, ¿y será que sí oye? Pues claro, le dijo un día a Moisés, ¿tú crees que el que les dio lengua y les puso orejas no habla ni oye? ¿Para qué Dios creó a un ser con lengua y con orejas? Para hablar y para oír. Para hablar y oír, ¿con quién? Con Dios, en primer lugar. Por eso la Biblia siempre está haciendo sarcasmo de nosotros. Dice, no, Dios no es Dios, es así. Y dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dios está haciendo sarcástico diciendo, porque algunos tienen oídos, pero no los usan para oír. ¿Para oír qué? A Dios, Dios habla. Y los bendijo Dios y les dijo. Así que Dios, hermano, le habla a la vida del ser humano. Y tú necesitas que Dios te hable y necesitas hablarle a Dios y decirle que te hable. ¿Se acuerdan lo que comenzamos orando? ¿Cuántos se acuerdan lo que comenzamos orando? Vayan a comprar vitaminas con el doctor Simil, porque son baratas. Digo, para que no digo, hoy vamos a gastar en vitaminas. Salmo 143, ¿qué dice? Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, que tu espíritu me guíe por un camino de rectitud. Está orando. Y el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se ejerce en los cielos, aquí también en la tierra, Padre nuestro. Papá, tú que todo lo piensas, lo ejecutas y lo muestras, Señor, yo necesito que tú me muestres tu voluntad. Si no oramos eso, si no lo hablamos porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, ¿cómo pues esperamos recibir que papá nos diga, mira hijo, el plan contigo es este, la idea es esta, la idea es que llenes la tierra, socultes, esa es la idea de la humanidad, pero sin duda Dios tiene para contigo un plan, por eso te hizo nacer en el año que naciste, a la hora que naciste, el día que naciste, ni un minuto antes, ni un minuto después. Si se hubiese pasado el tiempo, quedas retrasado mental o te mueres. Y dijera el apóstol Pablo, mucho me temo que a algunos les haya pasado lo primero. Se les pasó el tiempo del nacimiento. ¿Por qué, hermano? Porque Dios hace todo puntual. Tú no naciste ni un minuto antes, ni un minuto después. Estaba escrito en el libro, dice el Salmo 139,
que tú nacieras en tal día, a tal hora y en tal momento, a como diera lugar, según la voluntad de Dios. Y lo que tú no sabes es que todo eso está escrito en su libro. Y tú tenías que haber caminado a tal tiempo. Acuérdense que por eso es preocupante que ves a un niño que ya pasa del año y no camina. El padre se empieza a preocupar. Es que ya tendría que haber caminado. Claro, porque todo tiene un tiempo, un propósito y un plan. Y si ya va pasando el año y no habla, aquí hay problemas. Si no está sordo y mudo, es flojo. Pero si no, es que ya tiene un problema. No, de verdad, por eso no hablamos. Porque, ¿para qué? Necesitamos comunicarnos. Y todo tiene un tiempo. Hermano, y tú necesitas comunicarte con Dios y a Dios le urge. Y a él necesita comunicarse contigo. Por eso el acto siguiente que hace luego que te crea es hablar contigo. Y luego que te bendice es hablar contigo. Y mire lo que hace. Él dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si pone atención, quiero que usted me diga qué fue lo que les dijo que hicieran. Pero dígamelo como niño, no me lo diga como evangélico cristiano pentecostés de hace 30 años que sabe la Biblia. No, olvide todo eso. Dígamelo como un niño que está leyendo lo que estamos leyendo ahorita sin problemas. Ok, eso es lo que dice ahí, pero más fácil, hermano. Como si un niño lo hubiera leído. Dios pensó que él iba a hacer algo cuando los creó, los bendijo y les dijo que hicieran lo que él había pensado que iban a hacer. No está así de clarito está, no está tan complicado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré sobre los peces, sobre toda la tierra, los peces, las aves, bestias. Luego lo creó Dios, lo bendijo Dios y habló con él. ¿Y qué le dijo? Yo te creé para que sojuzgues la tierra, la llenes y señores. ¿Tiene una congruencia lo que Dios hace? Toda. Tiene un sentido, tiene un propósito, pero también tiene fidelidad a sus pensamientos, a sus planes y a su voluntad. Y nosotros debemos de pensar que muchas veces no somos así. Póngase a pensar en un matrimonio, en una familia, cuando tienen un hijo, cuando tenemos un hijo. Muchas de estas cosas ya no las brincamos. Oramos a Dios que empiece a ver en la tierra generaciones que planeen las cosas en la voluntad de Dios, las oren, las ejecuten, las hagan con propósito y las revelen y hablen con sus hijos. Pero generalmente uno no le dice a los hijos cuál es la voluntad de Dios, porque muchas veces los padres ni ellos mismos saben cuál es la voluntad de Dios para con un hijo. No lo saben, no lo entienden, y al no saberlo y no entenderlo, le dice, ay, tú eres mi rey. Cuando Dios lo hizo nacer, te dijo, y este niño reinará sobre ti. Entonces, ¿por qué cuando tú hablas con él, le dices, tú eres mi rey? Son declaraciones fuera de propósito. Ay, hermano, pero eso qué te importa, no tiene sentido. No, sí importa, porque cuando ese crece como sintiéndose rey, ya le echas a la policía. Porque no, ¿por qué no mandas? ¿Para qué vives diciéndole que es el rey? Y luego le gritas que no manda. A ver, ¿quién está fuera de toda onda y propósito? Tú. No entendiste nada. Dios le dice, ok, yo te creé y te formé para que gobiernes sobre la tierra, para que sojuzgues sobre la tierra. Peces, las aves, los cielos, llénala. Y por eso te creé varón y hembra. Tiene todo sentido lo que te digo. Te revisas, dentro de ti está el propósito. Cuando Dios te da una esposa, dentro de eso está el propósito. Cuando Dios te da hijo, dentro de eso está el propósito. Mire, se lo voy a mostrar fácil y se lo voy a regalar. Lo podemos aplicar a lo que sea, al trabajo, la escuela, la oficina, pero lo vamos a aplicar a la familia. En ese mismo libro, vaya al Génesis 15. Usted sabe que Dios habló con Abraham, porque Dios habla. Y Dios tenía un plan y buscó a Abraham y habló con Abraham, porque Dios habla. Pero eso ya lo había pensado Dios desde antes. Solo le voy a mostrar cuando Dios habla. Génesis 15, vámonos rápido. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Lo ve? Es fácil. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será
sobremanera grande. Wow, propósito. ¿Sí o no? Dios habla al hombre y le revela de qué se trata la película. Hermano, tienes que trabajar en eso, orar y platicar mucho con Dios. Dime de qué se trata la película y yo le digo. Igual Dios te creó para hacer un Rambo. ¿No has visto las películas de Rambo? Va el coronel y habla con Rambo. Y Rambo está ya de albañil, fuera de onda, ¿no? En Rambo 3, Rambo está de albañil picando piedras por allá en Afganistán, no sé dónde. Él se agarró otra onda, pero él es un soldado, fue creado como un soldado. Entonces llega el coronel y empieza a hablar con John, que mira, pues no quiero saber nada, yo no tengo nada que ver con esas cosas, a mí no me estoy buscando. Pero John, tú fuiste creado para esto, tú eres un hombre de combate, ¿qué haces picando piedras? Dios es así, ¿eh? No, el único que puede salvarlos eres tú, yo, porque fuiste creado para eso. ¿De qué se trata entonces? De unos prisioneros que hay que ir a rescatar. Está bien, yo voy a ir. Porque yo quiero. No, pues sí, claro, pero el hombre siempre trata de decirle yo, fuiste creado para batallar. Ahora uno ve, yo cuando empieza la acción y el hombre se amarra la banda en la cabeza, yo me hago a la silla, al borde de la silla. ¿A qué va a empezar? Se estoy platicando la vida de muchos de ustedes y sufren porque quieren. Pero cuando uno ve a ese hombre que ya aceptó la misión, ¿sí? Y ya se amarró la banda, uno dice, de aquí se la va a llevar como evangélico, suavecita. ¿Pensamos eso? No, aquí se va a poner, le van a pasar 100,000 balas y ninguna le va a pegar. ¿No dice eso la Biblia de nosotros? Y él va a entrar en acciones, se va a batir de lodo, va a entrar aquí, va a pasar por alambres de púas, le van a dar toques, le van a pegar, lo van a azotar, casi lo van a matar, pero no se va a morir. Porque la película dice que él rescata, cumple su misión. Igual. Y si sacan una cuarta, yo veo la 4, la 5 y la 6, aunque sea lo mismo. ¿Por qué? Porque es emocionante que un hombre cumpla el propósito para el que fue creado. Pero un cristiano le dice, Señor, entonces, ¿por qué me da tanto calor? ¿Por qué sufro? ¿Por qué el niño no me obedece? ¿Por qué mi esposa me quiere dejar? Tienes que entender el propósito. Entonces Dios habló con Abraham y antes que Abraham saliera con sus mexicanadas, diría, ay, pero no me vaya a pasar algo. Ay, pero a mí no me gusta sufrir. ¿Y si fuiste creado para eso? ¿Y si fuiste creado para enfrentar cosas? ¿Y si fuiste creado solo para demostrar que Dios está contigo? ¿No pasaríamos de todo? Si conociéramos la voluntad de Dios, no estaríamos llorando, estaríamos alegrándonos de alguna circunstancia difícil. Pero como ignoramos la voluntad de Dios, lloramos, nos lamentamos, culpamos al cielo. Ora háblale a Dios. Y ora con Él, sin duda serías muy feliz. Porque ese rango hasta lo disfruta. De verdad, uno disfruta y dice, ese hombre de verdad que no le duele. No, sí le duele, porque arruga la cara. Pero el capitán siempre le dice, Rambo, fuiste creado para la batalla. Yo creo, hermano, que muchos deberíamos pensar así, que fuimos creados para servirle a Dios como Él diga. No nacimos por error en este año, hermano. Porque Dios todo lo planea, todo lo piensa, todo lo hace. En donde se nos está escapando es oír su voz. Aquí viene con Abraham y le dice, mire, yo soy tu escudo. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a defender. Y tu galardón va a ser grande. ¿Y sabes qué? Te voy a compensar bien grande. O sea, la película termina bien contigo. Wow, voy a ser el héroe. Tú vas a ser el héroe. Entonces Abraham dice, venga, échale entonces. ¿De qué se trata? Mire, es la misión. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, otra vez Dios hablando y hablando mucho, diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si les puedes contar, y él les dijo, así será tu descendencia. Entonces creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¡Wow! Un hombre anciano de 90 años que no tenía hijos, Dios le dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, Abraham. Sí, yo te voy a defender siempre. ¡Wow! Y tú vas a tener un premio, un galardón grandísimo. Entonces Abraham, siendo viejo, dijo, ¿pero de qué se trata la película? ¿Cómo es que yo voy a hacer grandes cosas? Ya estoy viejo y no tengo hijos. ¿Será que
tengo que adoptar a un muchacho de mis esclavos para que ellos continúen con la misión. Y Dios le dijo, no, 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 yo no pensé que eso fuera. Yo te voy a dar un hijo y tu descendencia es la que va a cumplir con toda la misión. Y le dijo, pero ¿cómo va a ser eso, Dios? Mira, a ver, lo sacó, mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas? No, no, no puedo, son muchísimas. Bueno, así van a ser tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y toda tu descendencia. Yo lo voy a hacer contigo. Entonces Abraham dijo, pues yo le entro a lo que tú dices. Y le creyó a Abraham y fue contado por justicia. ¡Wow! ¿Vería usted esa película o no la vería? Se va a poner emocionante, hermano. Porque vamos a ver cómo Dios de un hombre casi muerto va a hacer que salga un pueblo que hasta el día de hoy los israelitas están llenando el mundo por todas partes. La promesa fue cierta y es real. Dios es así. Lo que piensa, lo hace. Y lo bendice Dios. Y bendijo Dios a Abraham. Y le dijo, te bendigo porque yo siempre pienso algo, lo hago como lo pensé, se lo digo al que lo va a hacer y lo bendigo. Nosotros tenemos que seguir esa ruta, hermano. Usted sería muy feliz, casi como yo, si supiera que fue creado para lo que está haciendo. Lo disfrutaría y diría, wow, qué bien. Eso me dio un trancazón fuertísimo. Parte de la película. No, será la voluntad de Dios que yo me haya quebrado esto y yo no entiende nada. Perdón, mi hermano, pastor, por mí, ¿qué quieres que le diga a Dios? Imagínense a Rambo cuando le saltaron acá, creo que lo apuñalaron, le dieron un balazo, ¿no? Y ahí está el hombre en una mina echándose pólvora y luego se prende la pólvora, se quema por dentro y se cura él y le sigue, ¿no? Imagínense a Rambo siendo evangélico, ¿será la voluntad de Dios que me diga un balazo? Viejo, te mandaron a la guerra, no vengas con esas patrañas. Si tú te casaste sabiendo que era la voluntad de Dios, cuando veas a tus hijos, no estés con esas ondas. Es trabajo, es propósito, es visión, es hacer las cosas y llevarlas hasta el final, a como dé lugar, completar la tarea, porque la palabra dice, yo estoy contigo y estaré contigo, dice Dios. El que te creó no pensó cosas malas, pensó cosas buenas, aunque a ti ahorita no te parece, pero al final la película termina bien. Tú te vas a ir con papá al cielo y tus hijos van a prosperar. ¿Eso dice la palabra o no de los justos? No creen. Mira lo que dice ahora. Y creyó Jehová a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Dios, mire, Dios sigue hablando, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso la mitad enfrente una de cada otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña para comerse los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Otro día le explico eso. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor en grande manera cayó una oscuridad sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Dios le habló a Abraham cuando Abraham estaba sintiendo mucho miedo, muy oscuro, y no entendía cómo Dios iba a hacer las cosas. Le dijo, ten por cierto, wow, se llama fe, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida 400 años. Mire, le está dando la sinopsis de la película. Y se va a poner bueno, ¿eh? Abraham diría, no, Dios, que no le pase nada a mi niño, mi rey, mi muñequito, ay, mi princesa, que no le vaya a pasar algo. Dios dice, ten por cierto, Abraham, que tus hijos serán esclavos. 400 años los van a oprimir, los van a golpear, los van a maltratar, Abraham. De una vez entiende que hay un plan para ti. Nadie dijo amén. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Wow, dice, no hombre, que comience la película. Y después de los 400 años saldrán ricos, bendecidos de esa esclavitud. ¿Sí sabe usted la escena que más adelante la leímos que así pasó? Dios hace, piensa, hace, declara y ejecuta todo tal como lo pensó, lo hizo y lo declaró. Usted sabe que Israel estuvo 400 años en Egipto y fueron esclavos, pero cuando salieron de Egipto se llevaron toda la riqueza, todo el oro, cruzaron el mar y llegaron a la tierra prometida. ¿Dios ya se lo había dicho a Abraham, sí o no? Le hago una pregunta porque yo me tardaría aquí 5 horas. ¿Dios le explica al ser humano lo que va a hacer con él, sí o no? Agárrese, ¿ves? Quizás es todo lo que tenía que decirle hoy.
para que usted comience un trabajo profundo en su vida y hablar con Dios. Padre, yo necesito que me digas de qué se va a tratar esto. Yo entro, yo digo sí, amén. Yo lo hago sin problema. Los que tenemos fe decimos, papá, mi vida va por ti, pero sí necesito que me digas de qué se va a tratar y no pasa nada. Si soy un Rambo voy a ser. Y si soy un Timoteo, un Pedro, porque por eso Dios usó de todo, usó niños, usó mujeres, usó matrimonios, usó familias, naciones enteras, gente soltera, gente casada, eunucos, gente que nunca iba a tener hijos. Dios usó todos, porque todos los creó con un propósito. ¿Nos emociona? Pero a todos, escúcheme hermanos, sin saltarse a ninguno de ellos, a todos Dios les habló y les dijo lo que iban a hacer. Y eso trae gran paz a nuestro corazón. Gran paz a nuestro corazón, que Dios diga, Mara, vas a hacer aquí, va a pasar esto, luego van a salir con riqueza y tú vas a morir siendo viejo y en buenos años. Le explicó hasta cómo iba a morir. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mientras que los que están diciendo, no me vaya a decir Dios que un día me voy a morir. Y entonces la película no sería emocionante. De verdad que usted no querría que yo fuera eterno. Pues no, Dios quiera que un día Dios cumpla su plan con ese hombre y se vaya de esta tierra. O que sea mortal como todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque al final todo tiene un plan, un propósito. Y cuando cumples el plan y el propósito, irse de esta tierra es una recompensa grandísima. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, hecho está, consumado es, Señor. Lo cumplí al pie de la letra. Estaba escrito que moriría clavado en una cruz y aquí estoy, papá, haciendo tu voluntad. Pero todos ustedes y yo, como el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo, a mí me espera pronto mi partida. Estoy pronto a irme de esta tierra y allá en los cielos me espera una corona de justicia como a todos los que aman al Señor. Yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Lo que me espera es encontrarme con mi Señor. ¡Wow! Hombres que sabían y entendían la voluntad de Dios. Usted y yo, para ser felices, hermanos, debemos saberla y entenderla. Y no pensar todas esas mentiras. Dios improvisa, a lo mejor fue un accidente. Yo no quería nacer en esta familia, tanta borrada, en un solo monigote. Por eso un día Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque siempre pensando en su corazón cosas malas. Mi hermano, si usted se quiere parecer al Padre, conozca la voluntad de Dios. Tenga buenos pensamientos. Tenga buenos planes, buenos proyectos. Escriba sus proyectos, porque no lo hacemos. Siéntese a calcular sus proyectos, hable con usted mismo, platíquese usted mismo sus ondas, sus rollos, platíquelos con Dios, órelos. Luego, ejecútelos, porque si no comienza a ejecutarlos, nunca se van a llevar a cabo. Y tercer cosa, explíquelos, muéstrelos a alguien, tómese un amigo, como Dios tenía amigos. Y agarró a Moisés y le dijo, tú eres mi amigo, te voy a explicar un plan que tengo. Y Moisés cumplió un plan que le había dicho a Abraham, ¿sí o no? Serán esclavos 400 años y luego van a salir siendo ricos. ¿Sabe quién intervino en medio de ese plan? Moisés. Así que un día dijo Dios, oye, por cierto que tenemos que cumplir lo que le dije a Abraham, que esos tenían que salir siendo ricos y ya se cumplieron los 400 años. Así que dijo, Moisés, ¿qué pasó aquí, Señor? Tú eres mi amigo, Moisés, somos amigos. Hazme un favor, sí, quiero que vayas a Egipto, le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¡Wow! Ese no dijo como algunos evangélicos. ¿Y yo por qué? No, yo lo que quería era un par de tenis. Yo no estaba pensando en hacer algún plan de Dios. No, él dijo, yo lo hago, claro que sí, me va a costar, pero yo lo hago, yo lo voy a hacer, claro. Ve y dile a Faraón, le vas a decir esto porque yo tengo memoria, dice Dios. Yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. ¿Sabe qué significa esa declaración? Dios no olvida sus promesas, sus planes, sus proyectos. Cuando comenzó diciendo el Dios de Abraham, lo que Moisés estaba declarando, Dios le dijo a Abraham que los iba a sacar de la esclavitud con riquezas y los iba a llevar a otra tierra donde fluye leche y miel, que le dijo que iba a heredar. Así que yo, Moisés, vengo a hacer la voluntad de Dios. ¿Entendió la voluntad más grande? Sí sé, hermano, que la voluntad de Dios puede ser que te cases, que tengas un carro, todo eso puede ser, pero en sí eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más grande. Estás aquí para completar un propósito
en la voluntad de Dios. Estás aquí como parte de una congregación, miembro de la iglesia a nivel mundial, para que la iglesia complete una voluntad de Dios en todas las naciones. Y aparecemos nosotros diciendo, nací en este año porque Dios quería hacer algo con nosotros en este año. Casarme o no va dentro del proyecto. Moisés tenía esposa, tuvo hijos, suegro, por cierto. Obviamente yo había tenido suegra, o sea, eso no tiene nada que ver, Dios. Era tu voluntad que esta señora fuera mi suegra. No tiene nada que ver eso. Moisés sabía que nació para cumplir un proyecto de Dios. Proyecto que ya había mostrado en Abraham, había dicho y había prometido. ¿No te hace pensar esto, mi querido hermano, que nosotros venimos a esta tierra, estamos en esta congregación, en este lugar, porque Dios quería hacer algo con nosotros, independientemente de si nos quiere complacer? Ahora Dios es bueno y nos complace, pero su voluntad iba más arriba, iba más grande. Nos dio un propósito, mire, está escrito en la pared, familias con propósito. Tenemos un plan de Dios que cumplir. Y eso nada más en lo local. ¿Qué le parece a nivel mundial? La iglesia tiene un propósito. La siguiente semana se lo voy a mostrar a través de Efesios, cómo la iglesia fue creada para cumplir un plan de Dios. Y tú y yo fuimos invitados a ese plan de Dios. Por eso Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. A todo el que crea, bautícelo. Todo el que crea será salvo. Pero dice en Mateo 28, anúncieles el reino, hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo esté aquí, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vayan, dice. Señor, mi caso con Juana, con María, vaya. Ay, agarra la que quieras, Juana, María, pero avanza, hijo. De verdad, hermano, nos hemos colado el mosquito y nos tragamos el cambio. Señor, ¿está bien que usemos guaraches? ¿Será bueno el pantalón? No, 1000 predicaciones de puras patrañas y dejamos de cumplir el plan de Dios. Anunciar el evangelio a rajatabla, encontrar a todos los hijos de Dios por donde quiera que estén, hacer un llamado, que entren todos al reino y nos vayamos con papá. Y misión cumplida. Y la película termina bien. Y dice, yo seré tu escudo y tu galardón va a ser grande. De ahí que si nos dan un balazo, que si una flecha nos pasa rozando, alégrate pues. La palabra le llama bienaventurado, buenas aventuras. Por eso se pone buena las películas de rap, hermano, porque le pasa de todo. Pero al final completa la misión. Y por eso hay 1, 2, 3. Y si chocaron, yo creo que sacarán 4, 5, 6, 7 y todo es lo mismo. Claro, hermano. Pudiera decir, hermano, que nuestra vida tiene sí un propósito de Dios. Y cuando lo entendamos por medio de la Escritura, le aseguro que lo vamos a disfrutar, hermano. Disfrutaremos estar en esta tierra. 10, 15, 20 años, 50, 80, lo que sea. Un año, un día, un mes. Porque todo tiene un propósito, hermano. Cuando tenga tiempo, siga leyendo el Génesis. Le voy a dar el siguiente paso que sigue. Y eso solo se lo voy a declarar. Entonces el Señor dijo, he aquí, les he dado toda planta verde que crece sobre la tierra y esta les será para comer. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando Dios dijo, he aquí yo les he dado toda planta verde que crece sobre la tierra y esta les será para comer a ustedes, al ser humano. Y a las aves y a las bestias del campo les he dado también de toda planta verde que hay sobre la tierra, para que ellos también coman. ¿Qué significa eso? Significa que Dios provee, sustenta, alimenta por el plan que pensó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree, y también coma. Y he aquí, cuando tenga tiempo, póngale ahí en el Google, en la inteligencia artificial, lo que no es que yo alabe esa cosa, pero lo hago para que usted crea. Porque si no, no lo cree. Si no se lo dice Google, usted no lo crea. Es un chiste. Pero póngale ahí, ¿qué significa la frase he aquí? Porque Dios la dice mucho. Y le va a decir cosas como, es que Dios dice, ¡hey! Pongan atención a lo que voy a decir. Quiero llamar un momento su atención. Concéntrese en lo que voy a decir. He aquí, que yo los voy a alimentar. Por eso Jesús aparece diciendo, ¿y por qué se preocupan por el alimento? Pónganme atención, yo los voy a sustentar. Yo hice la creación para que ustedes puedan comer hoy, mañana, pasado y todos puedan comer. Soy bueno para con todos. Yo no creo que tú tengas que preocuparte por el alimento. Eso es lo que está diciendo Génesis 1. He aquí, atención, es lo mismo. He aquí, yo estoy con ustedes.
Póngale atención, dice, aquí, yo voy a estar contigo. Wow, todo miedo se va, todo temor, toda frustración, toda cosa humana se tiene que ir porque, yo estoy contigo, tienes que poner atención, yo estoy contigo. Y en Génesis dice, aquí, yo te voy a dar de comer. He oído cristianos que dicen, no, yo si no trabajo no como. Esa es tu realidad y esa es tu maldición. Pero esa no es la voluntad de Dios. Cuando Dios te trajo a esta tierra, tenía garantizado que comieras. El que creó las aves del cielo y les da de comer todos los días, y estas no trabajan ni tienen fábricas, y de todos modos comen, ¿no crees que tu Padre tiene más cuidado de ti que de las aves? ¿No dijo Jesús eso? Si tú piensas que porque tu negocio lo cierras, y es que los domingos cuando más venta hay, y imagínate cerrar el domingo que me voy a ganar la comida con el sudor de mi frente para oír a Dios hablarme, no tengo tiempo. Todo fuera de la voluntad de Dios. Yo prefiero que Dios me diga de qué se va a tratar la película y que al final del día me diga, hey, ponme atención, dime papá, yo te voy a dar de comer todos los días. ¿Sale? Sí, papá, sí, bro. Y aunque no trabajes, ¿no lo crees? No lo cree. Su cara dice que no cree. El pueblo de Israel estaba igual que usted. Y dice, ¿qué vamos a comer? ¿Qué nos toca para morirnos de hambre? Aquí en el desierto. Mira, aquí me voy. Ven a comer. Tú, Moisés, te vamos a matar a pedradas por habernos convencido. Así que Dios fue y le dijo a Dios, papá, esta gente ya me tiene hasta aquí. Ahora me están reclamando que yo les dije que tú los ibas a dar de comer y como no ven nada en el desierto, porque en el desierto no había nada, ya me están diciendo que me quieren matar a mí. Esta gente se puso mal. Y dice Dios, esa gente de veras. A los que se sienten, que se recuesten, que se sienten por aquí y por allá, y diles que yo les voy a mandar de comer. Entonces Dios por la tarde hizo caer un pan liviano desde el cielo, alimento. Era como un cereal dulce, como la miel. Era algo celestial. Pero ellos estaban pero sin embargo, tal cual mexicanos, parecían más mexicanos que israelitas, que lo andaban pensando, ¿qué cosa es esto? ¿Qué será? ¿Qué cosa es esto? Y entonces Moisés le dice, ay, mis orejones, eso que está ahí es lo que le estaban pidiendo a Dios, comida. Dios les mandó comida, levántenla y cómansela. Ah, ¿a poco se come? Ay, sí, está re bueno. Señor, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los que son como niños. Quizás, hermano, tu provisión hasta la has pisado. Y Dios te quiso bendecir porque cuando te creó te dio capacidades, te dio dones, te dio para que comieras y te sobrara. Pero ¿quién se empeñarte como Rambo picando piedras? Cuando puedes salvar a toda una nación, ¿no? Revise su vida, hermano. Ore a Dios. Hable con Dios. Le aseguro que papá le va a decir que en usted hay provisión, que usted tiene una capacidad que nadie tiene y que eso le va a dar de comer. De verdad, dijo Jesús, el pan nuestro de cada día. Sabe que Dios ya tiene un pan, y le voy a decir algo que muchos no saben, por eso se mortifican. Dios tiene un pan para hoy, y tiene un pan para mañana, y para pasado mañana, y para la semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene, hasta que te mueras, Él tiene todo el pan que vas a comer. Como un papá cuando hace la despensa. Y tú estás pensando que si no trabajas no comes, no entiendes la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Y que le da de comer incluso a los hombres malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre los que creen en Él y sobre los que no creen. Su papá, dijo Jesús, crean esto, su papá es bueno. Y si los trajo a esta tierra, lo hizo de buena voluntad. Y pensó cosas para ustedes y los bendijo. Y quiero que aprendan hoy, iglesia, y quiere hablarte a tu vida, como habló con Abraham y con Moisés y con todos. Y Él te quiere decir qué es lo que quiere que hagas. Cuando lo entiendas, estará resuelta tu vida. ¿Por qué? Porque entonces no tendrás miedo, hermano. Abraham, cuando le creyó a Dios, tomó a su esposa, tomó sus cosas y se fue, dejándolo todo, a una tierra donde no sabía ni dónde. Pero Dios le había prometido que lo iba a llevar a una muy buena tierra. Y él le dijo, sí, Señor,
¿cómo voy a saber que me vas a dar una herencia? Fíjate en los cielos, de ese tamaño es tu herencia, así lo vas a saber. Así que Dios le dio una señal a Abraham. Cada vez que Abraham dudaba, porque yo pienso que dudaba cuando era un ser humano, se acostaba en el césped, en el suelo y miraba hacia el cielo y ahí veía las estrellas. Y eso era una señal. Así van a ser mis hijos. Eso fue lo que me dijo Dios y yo le creo a Dios. Por eso es el Padre de la fe. Yo te aseguro, hermano, que sin darte cuenta Dios puso una señal en tu vida para que siempre que la miraras supieras que Él iba a estar contigo, que nunca te iba a dejar y que siempre te iba a bendecir. El problema es que los mexicanos nunca pensamos en eso. Siempre andamos, dice la Escritura, como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, como ovejas sin redil, pegando de brincos. Pero si supiéramos que tenemos un pastor y que el pastor nos construyó un redil y que en ese redil ya tiene nuestro alimento, seríamos como los cabritos, dice la Biblia acerca de nosotros. Nada más andaríamos pegando de brincos de felicidad. Wow, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Esto se llama conocer la voluntad de Dios. Y yo me encargo tarea de parte de Dios, hermano, esta tarde, este día, métase en oración a Dios. Y no pare hasta que Dios le muestre, porque Dios habla. Y usted puede usar frases como, Señor, así como le hablaste a Abraham, así como le hablaste a Moisés, yo necesito que tú me hables, Señor. Póngase de pie. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? Te voy a decir algo de parte de Dios, hermano. Si tú no cumples el propósito de Dios, tu alma va a ser una pérdida. Una perdición terrible. Ponte a pensar que un carpintero hace una silla en la que nunca nadie se va a sentar. Pérdida de tiempo. Uno crea las cosas para que tengan uso. La palabra de Dios dice en Efesios, léanlo porque el próximo domingo hablaré de eso. Fuimos creados con un propósito, según el puro afecto de su voluntad. Y Él nos reveló su voluntad a nosotros para que anduviéramos en Él. Por eso David siempre le rogaba en oración, Padre, muéstrame tus caminos y yo andaré en ellos. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu espíritu me lleve por un camino de rectitud siempre, Padre. Yo siempre quiero hacer lo que tú dijiste que yo haría. Fui creado para servirte, para adorarte, para ser un hombre, una mujer que va a hacer las cosas como a ti te agradan. Altas, bajas, emociones, hambres, persecuciones, lo que sea, Señor, con fin de que yo cumpla tu voluntad. Wow. Hasta los mismos ateos entenderían. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay sufrimiento en la tierra? Oh, para que se ponga buena la película. Qué aburrido sería estar en un templo ahí sin que te toque nada. Pues qué monjes o qué. No, Señor. La iglesia, hermano, son hombres y mujeres de acción. Así se lo traduzco. Pero Hebreos 11:1 dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe, los hombres de fe hicieron grandes cosas. Por la fe Noé construyó un barco. Por la fe Abraham salió de su tierra. Por la fe Sara tuvo un hijo siendo estéril y siendo más de 90 años y habiendo cesado su periodo menstrual, ella se empeñó en creerle a Dios y tuvo un hijo. Por la fe Abraham entregó a Isaac y por la fe todos ellos eran hombres y mujeres de acciones. Y Santiago dice, si tú me dices que tienes fe, pero no me muestras tus acciones, tu fe no sirve para nada. Así que yo fui puesto en matrimonio, hermano, para enfrentar grandes cosas y demostrar que Dios es real, porque fui creado para eso. Y voy a estar un tiempo en esta tierra y voy a hacer lo que el Padre me envió, eso es lo que decía el Hijo, y luego me voy a ir. Porque hay un galardón para cada uno de nosotros en los cielos. Eso dice la palabra. Coronas, reconocimientos, nombres especiales, una piedrecita blanca, un nombre escrito en el libro de la vida, un nombre escrito en los muros del templo de Dios, creador de todo, para todos los que creen, los que son fieles hasta la muerte, los que son íntegros, los que se aferran a ser para lo que nacieron. Así que tú tienes que descubrir un día, mi hermano, que no fuiste creado para ser un mentiroso, sino para desafiar la mentira con la verdad. ¿Va a ser fácil? No, pero de eso se trata la película. Pero al final del día, la verdad prevalece. Ganan los que hablan con la verdad. Y los mentirosos se van desapareciendo. Al final del día, dice que los justos heredarán la tierra. Y los malos desaparecerán
de la tierra. ¿Cree usted en esas promesas? Podemos darle gracias a Dios hoy por todo lo que estamos viviendo, hermano. Y podemos darle gracias a Dios para decirle, Padre, muéstrame tu voluntad para que yo camine en ella. Para que yo la haga y yo la haga bien, de buena gana y de buen gusto.